Hola, el día de hoy hablaremos de Turquía, específicamente de la crisis económica que surgió durante los años 2000-2001. Turquía es un país transcontinental, ya que se encuentra ubicado en Asia y en Europa. Limita al norte con el Mar Negro, al noreste con Georgia, al este con Armenia, Azerbaiyán, al sur con el Mar Mediterráneo, Siria e Irak, al sureste con Irán, al suroeste con el Mar Mediterráneo, al oeste con el Mar Egeo y al noroeste con Bulgaria y Grecia. Turquía, después de ser regida por un periodo militar, adopta un 7 de noviembre de 1982 la Constitución turca, y esta dispone que Turquía es un Estado democrático, laico, social y de derecho. La Gran Asamblea Nacional de Turquía está compuesta por 600 diputados elegidos para una legislatura de 5 años con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. Turquía, aunque se encuentra ubicada en Europa, su moneda no es el euro, sino tiene una propia que es la lira turca. Turquía es un país productor. Puede producir tanto textiles como procesar alimentos, automóviles o electrónicos. También la minería. Un ejemplo de esto es el carbón, el cobre, el boro, también a la producción de acero, petróleo y papel. Turquía es un país importador, ya que importa cerca de 166.3 mil millones de productos entre maquinarias, productos químicos, productos semielaborados, combustibles o equipamiento de transporte. El origen de estas importaciones es principalmente en Rusia con un 14%, Alemania con un 10%, China con un 9%, Estados Unidos con un 6%, Italia con 5% y Francia con 5%. Las exportaciones en Turquía abarcan cerca de 117.4 mil millones, entre ellas ropa, alimentos, textiles, manufacturados de metal, equipamientos de transporte. El destino de estas importaciones es Alemania con un 9.6%, Francia con un 6.1%, Reino Unido con un 5.8%, Italia con un 5.8% e Irak con un 5%. Durante las últimas décadas, las crisis financieras han ocasionado diferentes problemas. El impacto ha sido tan devastador en muchas economías. Los problemas de deudas externas, de las bolsas de valores, de quiebras bancarias o hiperinflaciones. Estas crisis han afectado a diferentes países como primeras potencias mundiales, así como países más vulnerables, en este caso Turquía. Turquía es una crisis financiera que surge en el 2001. Esto fue muy sorpresivo para el resto del mundo, debido a que todos pensaban que Turquía tenía una economía sólida. La economía turca se vio azotada por la escasez de recursos energéticos, razón por la cual las cuotas petroleras eran muy amplias. Esta crisis se caracteriza por la depreciación de una lira turca, una alta inflación, un aumento de los costos de endeudamiento, así como el aumento de incumplimiento de los préstamos. Una de las otras causas es un excesivo déficit en la cuenta corriente, una deuda en moneda extranjera de la economía turca y por ciertas ideas políticas de la tasa de interés según su presidente en ese entonces, Erdogan. Bueno, a continuación les voy a presentar los análisis de los indicadores económicos de Turquía. Bueno, vamos a hablar de la inflación de Turquía. Si bien en la siguiente tabla y en el gráfico les voy a mostrar las tasas de inflación. Bueno, con respecto al IPC de Turquía en 2018, este se registró con una tasa de 11.13% anual. Si bien sabemos que la inflación se basa en el índice de los precios al consumo, también sabemos que el indicador más importante
en la mayoría de los países de la inflación. Y con respecto a en el año 2018, como podemos ver en la tabla y en el gráfico, tenemos un registro del 12.15% anual, que podemos notar que hubo un gran incremento en la inflación debido a la crisis que se presentó. Bueno, pasando a otro tema, la tasa de interés. Este nos dice que el Comité de Política Monetario turco anunció que iba a subir su tasa de interés del 13.5% al 16%. Bueno, esto quiere decir que el Banco Central turco subió su principal tasa de interés en 300 puntos, ya que tenía que fortalecer la lira turca después de que ésta había perdido en un 3.5% frente al dólar, ya que en un mes la moneda turca había perdido un 18% de su valor y más de un 33% en el último año. Con esta información podemos analizar que los riesgos que corre la economía turca en un contexto pues han sido muy fuertes. Este tiene una inflación galopante y es muy importante el déficit público. Bueno, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Turquía alcanzó el 12.4% a principios del 2018 y esta bajó a un 10.33%. Esto se debió a que el desempleo en jóvenes ha llegado a cifras muy elevadas, como el 25%. También bajó considerablemente a 19.3% según esto, el informe del Instituto de Estadísticas de Turquía. Esto bajó desconsideradamente debido a la desigualdad de sueldos y al alcance del sector informal, que tiene como problemas persistentes un porcentaje del 33.6%. Y bueno, con respecto a la crisis económica que hubo en el 2018 y el 2019, la tasa de desempleo juvenil entre los 15 y los 24 años de edad pues era de un 22%, lo cual podemos notar que se recuperó en el lapso del 2009 al 2018 y ahorita pues tenemos un porcentaje del 12.4%, que es pues considerable en estos rangos. Bueno, hablando del BIP, el Producto Interno Bruto de Turquía sube un 2% en el primer trimestre del 2018. Ha crecido respecto al cuarto trimestre del 2017, que fue del 1.7%, y la variación interanual del PIB ha sido del 7.3%, luego de que ha producido variación desde los trimestres anteriores. Turquía tiene un PIB per cápita trimestral de 2.327 euros, 22 euros mayor que del mismo trimestre del año anterior, que fue del 2.305 euros. Si ordenamos los países en función del PIB per cápita trimestral, Turquía se encuentra en el puesto 42 de todos sus habitantes que tiene. Según este parámetro, Turquía bajó de un nivel de riqueza en relación a los demás países. Las principales consecuencias de la crisis económica en Turquía en el año 2001 fue la fuerte devaluación que sufrió su moneda. Se asemeja a lo ocurrido en muchas naciones que inexplicablemente vuelven a caer en los mismos errores, exponiéndose a nuevas crisis. Lo que sucedió en Turquía parecía increíble, en vista de que esa nación siempre se ha asimilado a Europa, a pesar de estar en Asia. Es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y aspira a ingresar a la Unión Europea. Por todo ello, algunos consideraban que su economía era sólida. Turquía tiene una economía diversificada basada en la producción de textiles, maquinaria eléctrica y equipos electrónicos. Sin embargo, su escasez de recursos energéticos le ocasiona problemas económicos, pues la factura petrolera es muy alta y la triplicación de los precios del crudo a fines de los años 90 empeoró su situación. Su ingreso per cápita ronda los $3,000 anuales, por lo que se le considera un país tercermundista, sobre todo debido a su excesiva población en una geografía accidentada, árida y azotada por frecuentes terremotos. Los partidos islámicos tienen mucha afinidad con
el iraní, lo cual ha alimentado a algunas facciones extremistas e incluso el terrorismo urbano. Estos problemas políticos, junto con las extendidas prácticas de corrupción administrativa y la rivalidad entre fracciones en altas esferas del gobierno y el parlamento, no podían sino precipitar la crisis en 2001, que es típica de los países tercermundistas que no han logrado la estabilidad política y no quieren acogerse a la disciplina fiscal que exigen los organismos multilaterales para frenar el deterioro económico y el caos financiero. En efecto, desde 1999, Turquía estuvo tratando de adaptarse a la receta usual del Fondo Monetario Internacional para tener acceso a sus créditos y así apuntalar su débil economía, marcada por una inflación cercana al 100% anual. En diciembre de ese año, Turquía recibió un préstamo de 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional con el fin de reducir su inflación. Este programa permite que la lira turca se desprecie lentamente frente a una canasta de eurodólares. La inflación y las tasas de interés bajaron mucho, pero luego, confrontadas con flujos externos de reservas extranjeras, el Banco Central decidió romper las reglas el 17 de noviembre del 2000. Para compensar la baja en el componente extranjero de la base monetaria, empezó a inyectar liquidez en el sistema. Como resultado del ADN, se extendió al final de diciembre por más de 3 billones de dólares. La situación empeoró al presentarse una crisis política por la rivalidad entre el primer ministro y el presidente. La desconfianza de la economía afectó rápidamente al mercado bursátil y a la divisa turca, obligando a una fuerte devaluación de la moneda, la cual en 3 años perdió 200% de su valor frente al euro y el dólar. El ahorro, factor importante para cualquier economía sana, era casi inexistente, pues las tasas de interés ofrecidas por los bancos turcos a sus depositantes eran poco atractivas por ser inferiores a la tasa de inflación. En consecuencia, en vez de ahorrar, la gente prefería gastar su dinero antes de que perdiera más valor. En cambio, las tasas de interés que se cobraban sobre los préstamos eran tan altas que frenaba la inversión y el crecimiento económico. De este modo, el público prefería tener depósitos en el exterior antes que en los bancos locales. Así se fue conformando un cuadro de crecimiento de deterioro similar a otros casos del tercer mundo. En suma, en Turquía se repitió el fenómeno típico en tantas economías deficitarias que dependen mucho de préstamos para seguir funcionando, alimentando así la improductividad, la ineficiencia y la corrupción. La crisis de Turquía fue insignificante e inmediatamente se produjo una retirada masiva de dinero en el banco turco. Lo que ayudó a Turquía en su crisis fue el FMI. ¿Qué es el FMI? El FMI es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial. Y una estrategia que propuso el FMI fue poner en marcha el tipo de cambio reforzada por medidas fiscales, límites a la expansión de los activos netos nacionales del Banco Central, así como una reforma bancaria. El FMI apoyó la decisión de permitir que los tipos de interés subieran vertiginosamente, así como la decisión de declarar en quiebra a los bancos en situación dudosa. Los tipos de interés aumentaron en miles de puntos de porcentaje, pero a los pocos días el dinero volvió a Turquía, pero el problema no quedó ahí, ya que era muy pronto para cantar victoria. Si el FMI no hubiera aportado el dinero necesario, se habrían implantado severos problemas de capital. Si Turquía hubiera seguido en esa senda, lo más probable es que en el futuro todos los países en apuros lo seguirían también. El FMI se ciñó a su programa que reconoció porque el problema de Turquía eran los bancos y no los tipos de cambio, ya que el FMI tuvo su conclusión que el tipo de cambio no era la solución a todos los problemas. Bueno, como conclusión, puedo decir que Turquía, después de una gran crisis que tuvo, se elevó y ahora en el año 2018 está tratando desesperadamente de detener pues un colapso en su moneda que podría
desencadenar una crisis económica. Bueno, ya que esto se debe a que el país se prepara para las elecciones y pues tiene una baja elevación en la moneda. La lira, que es la moneda turca, se ha desplomado alrededor del 20% frente al dólar estadounidense, que debido al comienzo de este año pues ha dañado por una decisión más amplia en los inversionistas para mover el dinero, que pues los mercadólogos estadounidenses no lo ven de esta manera. En este caso, el Banco Central de Turquía pues tendría que lograr una mejora significativa para subir sus tasas de interés y poder evitar un incremento en la inflación, y así pues no llegar a una crisis en el país de Turquía. A pesar de que Turquía sufrió una de las peores crisis económicas de su historia, supo superar las adversidades que ésta dejó y salir adelante para ahora en la actualidad convertirse en una de las economías más estables del mundo. En la actualidad, Turquía ya superó su crisis económica gracias al esfuerzo de cada uno de sus individuos, así como sus gobernantes. En la actualidad ya cubrió el 50% de su deuda pública, sus exportaciones y producciones industriales apuntan en un crecimiento de 2 cifras y se ha registrado en los últimos semestres un crecimiento anual del 5% hablando económicamente. Este trabajo fue presentado por alumnos del quinto semestre de la licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo.